Y el título de esta reflexión en esta tarde-noche para compartir con ustedes se llama la obra del Espíritu Santo. Vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo ahora, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Verso 15, 16 y 17. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Dios bendiga su palabra y pueda tocar los corazones y Dios nos pueda ministrar en esta tarde-noche conforme a su palabra. Acá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora el tema acá es amar a Dios. Todos podemos decir que sí, que le amamos a Dios, todo. Si yo pregunto en la iglesia cuánto aman a Dios, yo sé que todos van a levantar la mano. Pero dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está guardado, quiere decir que nosotros tenemos que poner por obra la palabra de Dios y vivir conforme a su palabra. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que el que hoy tenemos en nuestra vida, el que hoy nos consuela, nos fortalece, nos bendice, el cual nos revela las cosas que han ocurrido en el pasado, los milagros que ha hecho Jesús y cómo también el Padre, Jehová de los ejércitos, ha sacado a su pueblo de la tierra de Egipto. Entonces, este Espíritu es el que nos revela todo eso conforme a la palabra, porque mientras que el Espíritu Santo esté, ¿no es cierto?, sobre la tierra, esta palabra solamente Él la puede revelar, solamente el Espíritu Santo. Nadie puede revelar la palabra, nadie puede entender la palabra. Nosotros la entendemos conforme al Espíritu Santo nos guíe y nos revele. Entonces, esto es importante, hermanos, saber de que Él es el centro principal, ¿no es cierto?, de nuestro culto, nuestra reunión, el Espíritu Santo. Dice el verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Sabemos, hermanos, que lo que hemos recibido al Señor, lo que andamos con el Señor, los que caminamos con este Espíritu Santo, sabemos quién es Él, cómo se manifiesta, cómo actúa el Espíritu Santo. Por eso dice, el Espíritu de la verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo no sabe, el mundo no entiende, no le conoce al Espíritu Santo, porque no le ve, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el primer momento que hemos recibido a Cristo sabemos que el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra vida y que mora en nosotros y está en nosotros. Sabemos que caminamos, andamos, vivimos. Él anda las 24 horas con nuestras vidas y Él es el que nos bendice, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege y Él es el que hace la obra. Amén, hermanos, en nuestras vidas. Pero podemos ver también que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, Él fortalece, ¿no es cierto?, al hombre interior. Por eso dice en Efesios, el libro de Efesios, vamos a mirar Efesios capítulo 3, Efesios 3, gloria a Dios, Efesios capítulo 3 y el verso 6 dice así: porque los gentiles
son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas de Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Volvemos a leer que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros podemos ver quién es el que hace que nosotros hoy pasemos a ser hijos de Dios, coherederos de todo lo que Dios tiene en el cielo para cada uno de nosotros. Somos nosotros por medio del Espíritu Santo. Antes estábamos en el mundo, éramos de la creación de este mundo, de la creación de Dios, pero sabiendo de que en el primer momento que nosotros hemos reconocido que Cristo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, automáticamente pasamos a ser coherederos de Dios. Amén, hermano. Pero gracias a quién? Al Evangelio. ¿Y por quién entendemos el Evangelio? ¿Por qué llegó el Evangelio a nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él es el que fortalece nuestro interior por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora, en la presencia de Cristo, ¿no es cierto? Y en medio de nuestro corazón, Él está. Por eso dice el verso 17 del capítulo 3, verso 17. Podemos ver aquí, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cementado en amor. Amén. Ahora, en la presencia de Cristo, sabiendo de que el Espíritu Santo nos lleva a la presencia de Cristo, el Espíritu Santo, ¿para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cementado en amor. Ahora, ¿quién es el que produce amor en nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros fortalece nuestro interior. Antes estábamos en el mundo, aparentemente creíamos que conocíamos el amor, pero el amor no es lo que el mundo piensa. La guerra y todas estas cosas que ocurren hoy en día y todos estos conflictos que hay, es porque no hay amor. Porque el amor que está en nosotros hoy en día, que es por medio de su Espíritu Santo, ese amor que nosotros conocemos, ese amor es el que a veces uno sufre por el amigo, sufre por aquella gente que no tienen a Cristo, y va a la oración y va al ayuno. ¿Y quién produce ese amor? El Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y nos dé fortaleza, hermano, para poner por obra siempre la palabra del Señor. Por eso dice, cementado y arraigado en amor. Ahora, nos hace comprender también el Espíritu Santo, el amor de Cristo, que está en nuestro conocimiento, que es todo conocimiento el amor de Cristo. Por eso es lo que estábamos leyendo en el verso 17. El amor de Cristo en nosotros. Ahora, también podemos ver, hermanos, que el Espíritu Santo nos guía a una vida santa. Amén. Si yo le pregunto a usted, pueden tener una vida santa y nos va a costar, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí lo vamos a poder. Amén, hermano. Con la ayuda del Espíritu Santo sí. Por eso dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Es una palabra muy conocida que siempre leemos. Romanos 8:14. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea que si no tenemos a Cristo, si no aceptamos el Evangelio, si no reconocemos al Mesías, si no hemos confesado de que Él dio su vida por nosotros, no está el Espíritu Santo en nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu,
todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, lo que somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Luchamos, batallamos y encontramos con las tentaciones y cuántas cosas que nos encontramos durante las 24 horas que caminamos en el día. Pero ¿qué pasa? El amor nos lleva a la oración. El amor hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos lleva a orar para no fallarle al Señor. Y el Señor mismo nos fortalece. El Señor mismo por medio de su Espíritu Santo. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, somos sus hijos. Ahora, si nosotros, como dijo el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Entonces, si nosotros le amamos a Dios, verdaderamente vamos a guardar su palabra. ¿Y quién nos va a ayudar a guardar la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Porque ahí está el amor, poner por obra la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé fortaleza. Por eso, ¿no es cierto?, que la vida del Hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo. Por eso podemos ver, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo nos guía, nos instruye y modela nuestra vida. Por eso dice en Hechos 17, y el verso 8, 17, 28, perdón. 17, 28 dice así: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Porque en Él vivimos. ¿En quién? En el Señor. Y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Y por qué yo sé que soy linaje del Señor? Porque el Espíritu Santo mora en mí. Hay una comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. Sus hijos, los cristianos, los que han aceptado a Cristo, los que viven una vida santa, los que verdaderamente aman al Señor. Yo no digo que uno tiene que amar al pastor, a la iglesia, uno tiene que amar a Dios. Y cuando uno ama a Dios, todas las cosas le salen bien. Porque nadie quiere fallarle al Padre. Amén, hermanos. Nadie le quiere fallar a Dios. Entonces hace todo lo posible para que el Señor, ¿no es cierto?, esté contento con nosotros por lo que estamos haciendo con amor, gracias a la guía del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo revela las cosas profundas de Dios. En 1 Corintios, un poquito más adelante, vamos a mirar 1 Corintios, el capítulo 2. 1 Corintios 2. Vamos a mirar del verso 10 al 14. Capítulo 2, verso 10 al 14. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Amén. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y el 13 dice, por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros sabemos que todas las cosas espirituales las entendemos, lo espiritual, sabemos cuando hay una guerra espiritual, cuando sabemos hay opresión y todas estas cosas. Pues, ¿cómo sabe uno? Por medio del Espíritu Santo. Porque hay un rechazo contra las cosas, contra las huestes satánicas que hoy se mueven en este mundo. Y cada vez peor y cada vez peor. Pero el que tiene oración, el que está en comunión con Dios todos los días, en la presencia de Dios, sabe cuando el enemigo se manifiesta y, ¿no es cierto?, y quiere atacar a su pueblo, porque hay una guerra espiritual que un cristiano tiene que librar todos los días. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay una guerra espiritual. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio, nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo profundo de Dios. Y gracias a Dios por las cosas que Dios nos revela todos los días. Lo que Dios revela cuando uno va a la oración por medio de su Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y no es cualquier cosa. Hemos recibido el Espíritu que proviene del Padre, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El mundo no sabe, no entiende. Hay muchas cosas que el mundo no entiende, la ciencia no entiende, que hay cosas espirituales que nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo nos da el discernimiento, y es importante saber que pedirle a Dios siempre discernimiento, porque todo hombre, toda persona, los hombres de la guerra y de la fuerza, cuando disparan, no disparan al aire, disparan al blanco. Y las cosas de Dios son así. Nosotros no podemos salir reprendiendo a todo el mundo y echando demonios a todo el mundo si el Espíritu Santo nos revela cuál es el problema. Tenemos que ir al enfoque donde está el problema, dónde se mueve ese problema. Entonces el Espíritu Santo es el que nos revela. Dios, por medio de su Espíritu, nos muestra, nos revela cuál es el problema, cuál es la situación que está pasando en las personas o en el barrio o donde estamos. ¿Y qué es lo que se está moviendo hoy en día? Es el Espíritu Santo que nos revela a cada uno de nosotros. Pero también nos revela las cosas profundas de Dios, dice. Por eso dice, el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu imparte poder para discernir, ¿no es cierto? El Espíritu Santo imparte poder para que nosotros podamos discernir las cosas espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, nosotros tenemos que saber apreciar, ¿no es cierto?, y darle gloria a Dios por las cosas del Señor, por la verdad de Dios.
por lo que Dios nos revela a nosotros. Por eso que cuando Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son cosas que Dios hoy en día, yo digo, que se están manifestando en el pueblo de Dios y que Dios está revelando cosas que van a venir por medio de su palabra. Amén, hermano. Por medio de su palabra Dios está revelando cosas ocultas que hoy en día están sucediendo. Entonces, lo que Dios nos revela es el poder, cómo uno batallar, es saber de que el Espíritu Santo está con nosotros, saber que la gloria de Dios está con nosotros, saber de que en el cielo hay un futuro para nosotros, que lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo es lo mejor que podamos tener, son las cosas espirituales. Entonces, cuando Jeremías estaba preso ahí en el patio, Jeremías estaba mal, estaba encadenado y todas esas cosas. Pero Dios le estaba alentando sabiendo de que no se haga problema, porque lo que Él tiene para Él en el cielo y lo que tiene para nosotros. Por eso es que cuando nosotros tenemos prueba y lucha, tenemos que saber de que Dios tiene algo mejor para nosotros. Entonces, ¿le podemos hacer frente a la situación? Sí que le podemos hacer frente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Lo que nos reanima a nosotros por medio de su Espíritu es saber de que Dios tiene cosas grandes para nosotros en el cielo. Uno vive, parece que la vida que uno vive aquí, bueno, gloria a Dios por lo que Dios nos da en este mundo y podamos vivir siempre en la presencia de Dios. Pero Dios tiene cosas más hermosas para cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos revela por medio de su palabra. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo imparte poder para comunicar, ¿no es cierto?, la verdad de Dios, ese poder de que nos alcanza gracias a nosotros para comunicar a la gente, al mundo, la verdad de Dios. La verdad de Dios, esto hace el Espíritu Santo. En 1 Corintios, vamos a mirar otra vez de vuelta, 1 Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 2, vamos a leer desde el 1 al 5. El Espíritu Santo imparte poder para comunicar, ¿no es cierto?, la verdad de Dios. Del 1 al 5 dice, Primera de Corintios 2, 1 al 5 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Nuestra fe, hermano, tiene que estar fundada en el poder de Dios. Que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos alcance gracia. ¿Para qué? Para que nosotros, ese poder que mora en nosotros, podamos comunicar. Fíjense que Pablo dice que él tenía conocimiento. Sí tenía conocimiento, era un sabio. Pero él dice que él no fue con palabra humana, sino fue con el poder de Dios a predicarle la palabra. O sea que la palabra acompañada con su poder es lo que toca el corazón y es lo que llega a la vida. Por eso es importante el Espíritu Santo manifestado en nuestra vida todos los días. Todos los días. Decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida, que tú me alcances gracia, que yo pueda hablar la palabra de Dios. Acá, hermano, no es el pastor solamente el que tiene el Espíritu Santo, eso es una mentira. Todos tenemos el Espíritu Santo. Dios nos dio la autoridad a la iglesia. Dios nos dio autoridad a la iglesia para orar, para reprender, para orar por los enfermos. Dios le dio autoridad a la iglesia por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros no somos menos que nadie, ustedes no son menos que nadie.
Y yo no voy a ir al cielo porque soy pastor, yo voy a ir al cielo si verdaderamente guardo la palabra y vivo una vida íntegra delante de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Dice en Primera de Tesalonicense también, Primera de Tesalonicense, el capítulo 1 y el verso 5. 1:5 dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, los cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Fuimos, ¿no es cierto?, entre vosotros por amor de vosotros. Pero ¿qué dice aquí? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que llega al ser humano no es la linda palabra, no es la hermosa palabra que nosotros podamos buscar en la Biblia. Lo que llega al Espíritu Santo es la palabra acompañada con el Espíritu. Por eso nunca puede ir el Espíritu solo, sino va acompañado con la palabra. Ni la palabra puede ir sola, sino va acompañado con el Espíritu Santo. Los dos caminan juntos, palabra y Espíritu. Porque eso es lo que llega, eso es lo que hace milagro, eso es lo que manifiesta el poder de Dios, eso es lo que hace maravilla. La palabra acompañada con el Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo, yo no vengo con palabra humana. Él hablaba de que el Espíritu Santo que estaba en él era lo que estaba convenciendo a la gente. De que lo que estaba hablando era la verdad. Nosotros podemos predicar la palabra en todos lugares donde podamos predicar, vamos a predicar, pero si la palabra no va acompañada con el Espíritu Santo, cae en saco roto. Entonces, que Dios nos ayude y podamos discernir, ¿no es cierto?, en este tiempo, cómo predicar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Entrar en oración, en ayuno, para que el Espíritu Santo se manifieste, para que el Espíritu Santo respalde su palabra. No la palabra nuestra, sino su palabra. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, Pablo aquí, ¿no es cierto?, se basaba en predicar no en su sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y esto lo deja bien claro, ¿no es cierto?, que es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Entonces, cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿qué le dice el Señor a los discípulos? Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Vamos allá a predicar, pero el Señor que le dijo, quédense acá y esperen recibir el poder del Espíritu Santo. Y cuando reciban el poder del Espíritu Santo, ahí sí, me van a hacer testigo en Samaria, en toda parte, llevando la palabra de Dios. Entonces, cuando uno ora por un enfermo, el enfermo se sana. Eso es lo siento, eso es un milagro que respalda su palabra. ¿Y qué quiere decir? ¿Y cómo yo le demuestro que el Espíritu Santo está? ¿Y cómo le demuestro que verdaderamente Cristo resucitó? Porque el Señor hizo la obra, sanó al enfermo. Eso quiere decir de que nosotros le vamos al mundo a demostrar, ¿no es cierto?, que nosotros somos testigos del poder de Dios. Orando por los enfermos y los enfermos sanando, predicando la palabra y la palabra recibiendo en el corazón. Me seréis testigo. Entonces, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, basada en la palabra y la unción del Espíritu Santo, Dios va respaldando. Dios va respaldando por medio de su Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos nosotros, hermano, no es cualquier cosa. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el pueblo que hoy en día camina aquí en este mundo en base a la ayuda del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, estamos muertos espiritualmente. ¿Por qué el mundo está muerto? Porque no tiene el Espíritu Santo. El mundo puede caminar, puede hacer lo que quiera, pero está muerto porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos.
Que Dios nos dé fuerza y nos dé fortaleza para que podamos, ¿no es cierto?, seguir adelante. En Primera Tesalonicenses esto es lo que nos habla acá la palabra, ¿no es cierto? También podemos ver que el Espíritu Santo tiene poder para enseñarnos a orar. El Espíritu Santo tiene poder para enseñarnos a orar. Judas, el libro de Judas, un libro antes de Apocalipsis, verso 20, Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Aquí habla, ¿no es cierto?, de que nosotros tenemos que orar en el Espíritu Santo. Pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea que la fe que nosotros tenemos no es cualquier fe. Y la fe tiene que saber, uno tiene que saber cómo usar esa fe. Y saber usar esa fe. ¿Por qué? Porque somos santos. Por eso dice, sobre vuestra fe, orando en el Espíritu Santo. Pero dice aquí, vuestra santísima fe. No es una fe como la que tiene el mundo hoy en día. Nosotros tenemos esa fe santa de que Dios va a ir respaldándonos en lo que nosotros le pedimos al Señor y Dios va a ir tocando las almas. Amén. Dice Efesios 6, también volviendo a Efesios nuevamente, Efesios capítulo 6 y el verso 18. Efesios 6, 18 dice, la palabra del Señor es una palabra muy conocida. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Aquí podemos ver la enseñanza que recibe, ¿no es cierto?, por medio de Pablo, que enseña aquí. Por eso vemos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo guía al creyente en la oración. El Espíritu Santo guía al creyente en la oración. Por eso dice Juan 14, el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 16 y 17 que habíamos leído, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Efesios dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar. La palabra acá nos enseña cómo tenemos que orar en el Espíritu. Y entrar en el Espíritu. Por eso le pidamos al Señor ayuda al Espíritu Santo para que Él nos dé fuerza y se manifieste en nuestra vida, para que nosotros podamos interceder en el Espíritu. Jesús, cuando se apartaba al monte a orar, Él se iba a orar, Él estaba ahí orando y clamando al Padre y estaba en el Espíritu. No porque era el Hijo de Dios se podía dar el lujo de hablar como Él quería. No, Él hacía una oración santa en el Espíritu, porque el Espíritu del Padre estaba en el Hijo. Y eso le ayudaba a que Jesús, ¿no es cierto?, se pueda comunicar con el Padre. Porque cuando Jesús estuvo en Getsemaní y le dijo al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, como queriéndole decir, ¿no es cierto?, que no quiere pasar ese dolor, el tormento que le iba a venir, porque él ya sabía. Si es posible, pasa de mí esta copa, le dijo, este sufrimiento, si es posible, pasa. Pero ¿qué pasa? El hombre de Dios que está lleno del Espíritu Santo, que le dijo a Jesús, pero no como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amén. Entonces,
Si Jesús hubiese dicho, bueno, también me voy al cielo otra vez, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Hoy no hubiésemos estado reunidos aquí. Pero gracias al amor del Padre y al amor del Hijo que tuvo con nosotros, lo humano, hoy podemos gozar de la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús, que le dijo que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. ¿Y qué fue lo que le ayudó al Señor? El Espíritu Santo. Fíjese una cosa, la diferencia en que Jesús le dijo que se haga tu voluntad, y cuando a Pedro le agarraron, ¿qué dijo él? No lo conozco. Corrió, se escapó, se escondió y mintió. ¿Pero por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Solamente tenía la enseñanza de Jesús. Y cuando canta el gallo, Jesús le mira a Pedro, yo creo que esa mirada de Jesús le ayudó a Pedro a reflexionar. Le ayudó. Por eso que él salió llorando. Esa mirada le ayudó. Por eso, hermanos, que hoy nosotros cuando oramos y clamamos al Señor, tenemos que entender que necesitamos del Señor. Decirle, Señor, si tú no estás conmigo, ¿para qué voy a estar? Necesito que tú te manifiestes, necesito que tú me ayudes, necesito que tú camines conmigo, necesito que tú hables conmigo. Te necesito, Señor. Nosotros no somos nada sin el Señor, hermanos. Nada vamos a poder hacer nunca sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda, hermanos, en nuestra flaqueza. Por eso dice en Romanos, que es una palabra muy conocida, Romanos, el capítulo 8, Romanos 8 y el verso 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Fíjese que el Espíritu Santo, aún cuando vamos a la rodilla, Él nos ayuda a orar. Él nos ayuda a pedir. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos orar. Y nosotros no somos religiosos, somos hijos de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a orar. Dígale, Padre, ayúdame a hablar contigo. Enséñame a hablar contigo. Enséñame a expresarme contigo. Ayúdame, Espíritu Santo, para que yo pueda entender lo que tú quieres, pero te necesito. Yo no sé cómo orar, y ahí está el Espíritu Santo. Amén. Te ayuda en la oración. Gracias, Jesús. Te da fuerza, te da fortaleza, y Él, ¿no es cierto?, va a estar siempre con vos. El Espíritu Santo te va a ayudar a que tú puedas tener victoria en la lucha que estás pasando. El Espíritu Santo, ¿no es cierto? En el momento de la flaqueza, por eso que en la flaqueza uno tiene que tirarse automáticamente, ahí se tiene que tirar de rodillas y dígale, Señor, aquí estoy. Yo, hermano, conocí a un hermano muy cercano, que él justo estaba pasando una prueba muy grande y se le presentaba y tenía que escapar espiritualmente. Y el hermano se tiró de rodillas. La familia eran todos inconversos y empezó a clamar a Dios para que Dios le dé la ayuda, porque estaba la tentación ahí a la puerta. Y empezó a clamar, gritaba que se escuchaba por todo, pero la gente del mundo no escuchaba. Y él empezó a clamar, y Dios, ¿qué hizo? Envió su Espíritu y lo bautizó con el Espíritu Santo, ahí en el clamor. ¿Pero por qué? Porque él pidió ayuda. Nadie es fuerte, hermano. Nadie es fuerte. Uno se hace fuerte con la ayuda del Espíritu Santo, fuerte espiritual. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Los que le hacen frente al pecado, los que le hacen frente a la tentación, los que resisten la tentación con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Esos son los valientes. Amén, hermano. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el Espíritu Santo hace las cosas, ¿no es cierto?, mucho más abundante. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, volviendo a Efesios, el capítulo
3, que estábamos leyendo al principio, y el verso 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Siempre hablando del Espíritu Santo. Por eso cuando alguien dice, ¿qué querés que haga? Algunos vamos a hacer un pedido de oración. Es importante, hermano, pedirle a Dios, Señor, renuévame en tu espíritu. Renuévame, porque cuando uno está renovado espiritualmente y uno abre la boca, ya el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, ya está ahí. Ahora, fíjese que cuando Daniel oró, dice, el ángel que vino le dijo, desde el primer momento que dispusiste tu corazón, y eso es lo importante. Eso es lo importante para Dios. Cuando uno dispone su corazón a Dios, ya la obra está hecha. La obra está hecha. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es saber de que nosotros que somos templo del Espíritu Santo, saber de que el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Divina Trinidad, está en nosotros. No es cualquier cosa, no estamos solos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos victoria en su nombre. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria, el que nos renueva, el que nos fortalece. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Amén. También el Espíritu Santo, hermano, nos guía en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos guía hacia una gratitud aceptable a Dios. En Efesios, que estamos leyendo aquí, el capítulo 5, el verso 18 al 20, 5, 18 al 20 dice, no embraguéis con vino en lo cual hay disolución, ante bien ser lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracia por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dando gracia, dice, en todo. No protestar por el frío, porque llueve, porque hace calor, porque esto, por lo otro, por el sueldo que cobrar, que no cobrar. No, uno dice la palabra que hay que darle gracias a Dios en todo. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la verdad, ¿no es cierto?, la gratitud al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice. En el Espíritu. Tenemos que darle gracias a Dios. Amén. Siempre darle gracias a Dios, siempre, dando siempre gracias a Dios. Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dale gracias, porque ahí está la bendición. Gracias, Señor, por el calor, gracias por los mosquitos, gracias por esto, gracias por lo otro. Hay que darle gracias a Dios en todo. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. También el Espíritu Santo inspira en el corazón del hombre, del creyente, la adoración aceptable a Dios. La adoración aceptable a Dios. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 4, Juan capítulo 4, que Dios nos ayude, hermano. Y el verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora, la oración, hermano, la oración no es una adoración. La adoración no es una adoración. La acción de gracia tampoco es adoración. La acción de gracia tampoco es adoración. Ahora, la adoración es algo importante, por ejemplo, cuando uno se inclina o debe inclinarse delante de Dios. Esa es una adoración. Uno se inclina, ¿no es cierto?, delante del Señor.
En reconocimiento uno se inclina delante del Señor. En reconocimiento, para que Dios tenga contemplación y que nosotros podamos adorarle al Señor humillándonos delante de la presencia de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el anexo del barrio Pujol, le estaba a cargo hace muchísimos años. Yo siempre me iba una hora antes para ir a orar. Y esta vuelta yo me fui, me estaban esperando algunos hermanos que oraban conmigo, ahí estaban ahí. Y llevé a uno de mis hijos, que es el que está sentado ahí. Y él ni bien entró en el templo, clavó la cabeza en el piso y empezó a orar. Y todos estábamos de rodillas. Pero un hermano le tomó el Espíritu Santo y dijo: así quiero que me adoren. Y todo cuando empezamos a imitar, cayó el poder del Espíritu Santo. Uno se inclina delante de Dios. Por eso es que el diablo no quiere que tú te inclines. El diablo no quiere que tú ponga tu cabeza en el piso, que te humille. El diablo no quiere, porque ahí es donde el poder del Espíritu Santo desciende sobre tu vida. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. En la adoración, hermano, en la adoración, alabado sea el nombre de Jesús. Uno cuando va a la adoración solamente uno tiene que pensar en Dios. Por eso cuando uno va a la adoración, no se ponga a pensar en su trabajo, no se ponga a pensar si dejó la leche en la cocina, en el fuego prendido. No piense en nada, piense en Dios, solamente en Dios. Porque eso es lo que va a hacer que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Eso es adorar a Dios. Por eso que el enemigo no quiere que la iglesia se concentre en la oración. No quiere que se concentre. Pero cuando nosotros la adoramos al Padre por medio de su Espíritu Santo y pensamos solamente en Dios, ahí es donde el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida y nos va a dar la victoria, hermano. Lo que nosotros no podemos, el Espíritu Santo lo va a hacer. Nosotros no tenemos fuerza de voluntad a veces, porque Jesús le dijo: a la verdad el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces el Espíritu siempre está dispuesto a orar, pero nuestra carne es la que uno lucha, y no es el diablo. Acá no se trata del diablo, somos nosotros los que tenemos el enemigo más grande, que es nuestra propia carne. Entonces, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer, ¿no es cierto? Y podemos ir a adorar y a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Amén. Entonces, conforme a esta palabra, ¿qué le parece si cambiamos de posición, doblamos nuestras rodillas y oramos a Dios?